gestión de Cristian Peralta, más conocido en el mundo de las redes sociales como Binario. Y en el anterior bloque conversábamos con Raúl Wiener acerca de un balance político en planos generales acerca de lo que ha dicho ayer Ollantaytambo en un mensaje más presidencial. Y ahora vamos a conversar con Alexandro Sacco, quien es coordinador nacional de Foro Salud, y a quien ya lo hemos tenido en varias oportunidades, precisamente para hablar de salud, del sistema de salud, del mensaje que se ha dado ayer. Y Alexandro también nos quiere hacer una aclaración respecto a lo que ha publicado hoy el diario La Primera. ¿Cómo estás, Alexandro? Quisiera comenzar por hacer un deslinde categórico y una queja pública a lo que ha sucedido en el diario Uno, es La Primera, ¿no? Ayer luego del mensaje presidencial me llamaron, el periodista Alvarado, creo que es, ¿no? Gustavo Alvarado. Gustavo Alvarado, para preguntarme la opinión de Foro Salud acerca del mensaje. Y bueno, yo le di todos los puntos que aparte son de conocimiento público, nuestra posición crítica en relación al mensaje, lo que vamos a comentar más adelante. Pero el señor Alvarado ha puesto lo que se le ha venido a la cabeza y ha mentido abiertamente. Es una cosa que un periodista no puede hacer. O sea, lo que está haciendo este señor es una de las... El diario queda mal, porque si el diario quiere quedar bien con el presidente, entonces que simplemente no llame a la gente que critica al presidente o al gobierno, porque hacer esto desluce totalmente la imagen de SEA, y nosotros vamos a presentar una queja formal al director del diario y al dueño del periódico, porque no pueden tergiversar no la palabra de Alexandro Sacco, que es lo de menos, sino la del movimiento Foro Salud, que tiene una trayectoria de más de 2 años trabajando por lograr un sistema en el Perú. Entonces eso realmente lo queremos resaltar. Inaceptable la mentira en que se ha cometido el diario La Primera el día de hoy en el informe relativo a salud. Así es, Alexandro. Y bueno, ahora entrando de lleno ya a lo que ha sido el mensaje presidencial respecto a salud, se ha hablado de un aumento de presupuesto en 2.500 millones de soles, se ha hablado de diversos planes que se van a implementar, el Farmacis, el plan de Esperanza Móvil, que atiende pues enfermedades como el cáncer, 1.000 millones en incremento salarial de trabajadores, muchos aumentos, digamos, pues entonces de presupuesto respecto a la inversión en construcción, al fortalecimiento de las APPs. Ustedes desde Foro Salud siempre han tenido una posición bastante crítica respecto a esta política de concebir la cobertura prestacional más no el derecho a la salud. Así es, mira, vamos por partes. Lamentablemente todavía carecemos de una visión de sistema y lo que vemos son más programas. Programa Bienvenido, programa de la Esperanza Móvil, que se suman a los otros programas. Eso genera dispersión. Lo que necesitamos aquí es una orientación del sistema para... Hemos perdido la comunicación con Alexandro Sacco, coordinador nacional de Foro Salud, quien hablaba también de la política que se viene implementando de la reforma del sistema de salud, no solamente en el tema de presupuesto, sino en la orientación. Hay que decir a todos los amigos, para informarles un poco, que desde el año 2009 tenemos una ley de aseguramiento universal promovida por la gestión de Óscar Ugarte, pues que ha empezado a asegurar a toda la población, desde pues darles cobertura todo, con todos los servicios de salud a la gente más pobre, como lo hace el CIS, por planillas de salud, los que también pueden optar por un seguro privado, fuerzas armadas y policiales. Pero repetimos, hay un sistema de seguros, ¿no? Un sistema de fragmentación respecto a ello, más no hay una cobertura integral, universal, como debería ser, como hay en otros países, como en Brasil, donde existe el sistema único de salud, donde el acceso es totalmente gratuito. Aquí no, aquí hay que pagar, hay una discriminación respecto a ello. Ya recuperamos el contacto contigo, Alexandro, te volvemos a dar la bienvenida y estábamos hablando precisamente de estos aumentos en el presupuesto de salud y los planes que viene trayendo como novedad el MINSA y la gestión de Midori Javich. Bueno, sí, efectivamente, como decíamos, el principio es oportuno, pero ahí habría que establecer exactamente cuánto es lo que se va a dedicar a las atenciones, cuánto al financiamiento de los incrementos de los salarios y la infraestructura. Saber si estos 2.500 incorporan los salarios, la infraestructura y además las atenciones y el financiamiento del CIS. Eso no queda claro aún. En el momento en que tengamos esa aclaración de parte del Ministerio de Salud, podremos determinar la efectividad del aumento presupuestal anunciado. Por otro lado, este incremento todavía no logra
superar la necesidad que la gente tiene en relación a su gasto de bolsillo. Tenemos que medirlo en relación al promedio latinoamericano de inversión al PDI y también a la propuesta de OMS, que es alrededor de 6.5% de incremento para el financiamiento público, ¿no? Así es. Y también, Alexandro, se habla del fortalecimiento del sistema público de salud mediante las APPs que no tienen pues una entidad regulatoria, que no tienen regulación misma y que bueno, definitivamente su eficacia no está comprobada. Ella habló, el presidente, perdón, habló de dos, en especial en Ventanilla, en el Callao, y en Villa María del Triunfo, en salud. ¿Qué opinión te merece ello? Bueno, el viernes pasado se privatizó la gestión del Hospital del Niño. Si atendemos a la forma en que se ha hecho esto, básicamente lo que se ha desarrollado es la creación de una infraestructura pública con dinero público para la administración y gestión de una empresa privada, como sucedió en el Niño. Si esa va a ser la orientación para las demás APPs, lo cual parece ser así, porque el Ministerio de Economía anunció que 80% de inversión va a ser de financiamiento público, del Estado, y solo 20% de empresas privadas. Entonces, en la práctica, lo que se está haciendo, para decirlo de una manera coloquial, se está construyendo hospitales para que las empresas vengan y los administren y se lleven las ganancias, ¿no? Aparte, sin ninguna regulación, como se ha señalado, y sin ninguna evidencia en el mundo que demuestre que esto conviene. Por eso nosotros como Foro Salud hemos pedido que esto se paralice, teniendo además la experiencia mala de las APPs que el presidente puso ejemplo. El presidente señaló Villa María y el Callao. Bueno, Villa María y el Callao cuestan cada una 65 millones de dólares al año a salud, y además una empresa cobra $200.000 por supervisar cada mes estos hospitales. Eso beneficia a los asegurados. Finalmente se pudo hacer mejores cosas con ese presupuesto de casi $4.000 millones en 25 años. Esas son las grandes dudas que no se pueden tomar tan a la ligera, y que este impulso de 20 hospitales que ya anunció el Ministerio de Economía va a profundizar, y de ahí vamos a estar amarrados en contratos de 10, 15, 20 años a situaciones en las cuales no vamos a poder manejar. Todo eso sobre la base de lo ya visto: Hospital del Niño y de Salud Villa María del Callao. Respecto al personal de salud, porque también se trató este tema, y en el que efectivamente hasta ahora vivimos un periodo pues largo de huelga médica, de trabajadores de salud que han salido a las calles en muchas oportunidades a exigir mejores condiciones laborales, reivindicaciones gremiales. ¿Cuál es el diagnóstico que se viene? Porque hasta ahora pareciera que no se encuentra una solución al tema del personal de salud. Bueno, ahí los 1.000 millones de soles anunciados ya se han incorporado, no son 1.000 millones de soles nuevos, esos 1.000 millones anunciados por el presidente son los aumentos ya producidos. Tanto así, que ayer ha tenido que salir un decreto de urgencia en el peruano, en el cual se entregan 40 millones de soles más al Ministerio de Salud para los serumistas y los residentes. Es decir, no es dinero nuevo. Aquí lo que pasa es que debería haber una política para el cierre de las brechas de personal de salud. En nuestro país faltan 10.000 médicos especialistas en el salud y en el MINSA, y 5.000 médicos de primer nivel. Bueno, la pregunta, independientemente de las remuneraciones, que son bajas en todos los niveles del sistema público, es: ¿cuál es la ruta para solucionar la brecha de 15.000 médicos, de 8.000 enfermeras, de 6.000 obstetras? Y así podríamos seguir hablando de varias profesiones. Lo que ha dicho el presidente es que va a haber especialistas que van a ir en buses a las regiones. Pues eso puede ser un paliativo, pues eso no es un problema de fondo. El problema de fondo aquí en el personal de salud es que tenemos que formar médicos para las necesidades, médicos y demás profesionales para las necesidades de salud de la población. Y eso no lo están haciendo las universidades públicas ni las universidades privadas. Tenemos que tener entonces un sinceramiento, tanto de las cifras de financiamiento, de los programas y su alcance, y de las necesidades reales de salud del país. Si no, lo que sucede son anuncios efectistas, y como estamos viendo en los medios, pues un programa para aquí, un programa por allá, una cifra por el otro lado, etcétera. Eso no es lo que nosotros como Foro Salud consideramos lo adecuado, sino sincerar la situación del sistema de salud del país, y sobre esa base ponernos de acuerdo cuánto dinero falta, cuánto personal falta, cuánta infraestructura falta, cuánto equipamiento, cuáles son las políticas de medicamentos, etcétera. Eso no existe en la visión del Ministerio de Salud. Son en alguna medida solamente paliativos, y en algunos casos podríamos calificarlos también como parches. Dentro de estos 25 decretos legislativos
introducidos por el MINSA. Se habla pues también en la política de medicamentos de las denominadas farmacias inclusivas. También posteriormente se vendrá la Farmacis, y conversábamos hace una semana con Moisés Méndez acerca de la política de medicamentos destinada también parecer a fortalecer lo privado que lo público. Entonces esto se convierte en una política sistemática tanto en medicamentos como a nivel de sistema. ¿Cómo hacemos, Alexandra Saco, para poder fortalecer o digamos sostener las luchas que tiene Forosalud respecto a que la información sea transparente y a que las políticas sean pues con la participación de toda la ciudadanía? Bueno, la semana pasada el Ministerio de Salud ha autorizado 20 millones más para publicidad en los grandes medios de comunicación, ¿no? O sea que este debate es en internet, en algunos diarios y en la calle, ¿no? O sea, en la televisión, en radioprogramas o en los grandes radios, imposible que este debate se haga. Ojalá que sí, pero lo dudamos. En todo caso, el tema de las farmacias y de las APP se parece, ¿no? Miren, en los establecimientos públicos de salud del país no hay medicamentos. Ya, ok, faltan medicamentos. Entonces, como no hay medicamentos, vamos a contratar a las farmacias privadas para que se vendan esos medicamentos, se entreguen en esas farmacias. ¿Ese es el problema? ¿O el problema es que si no hay medicamentos en las farmacias, tenemos que hacer que existan esos medicamentos en la farmacia? Que haya una buena cadena de suministro, que haya una buena cadena de abastecimiento. Ese es el problema. Porque si no, comenzamos a desresponsabilizar al Estado de su función y a entrar en lógicas de mercado, de las cuales no se puede después salir. Ese es el problema. La ligereza con que se está planteando farmacias inclusivas, que es para 2 medicamentos de enfermedades crónicas, pero más peligroso es Farmacis. Farmacis va a ser en el cual no hay un medicamento en el hospital y el señor cruza la avenida, se va a Incafarma, a FASA, y ahí el medicamento se lo dan y el Estado va a tener que pagar el precio de la farmacia, obviamente, no va a pagar el precio que correspondería a una compra pública. Esas situaciones, como en el caso de las APPs, no pueden hacerse a la ligera. Claro, lo están haciendo, el gobierno lo está haciendo. Obviamente ya se consolidó la visión tecnocrática neoliberal de Castilla y Midori de Javis, lo más probable es que se quede hasta el final del gobierno Humala, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, respondiendo a tu pregunta, la parte final, es tener una capacidad de respuesta organizada en un movimiento social que articule con los gremios y poder plantear hacia el 2016 una propuesta de sistema, porque no hay ningún país en el mundo, estimado Daniel, ningún país en el mundo que haya logrado universalidad sobre la base de este esquema que se parece solamente a Chile, Colombia y México. No hay. La historia de los sistemas de salud del mundo que logran universalización es distinta, es iteración, es avanzar hacia un sistema que no diferencie. Si tú mantienes un SIS para pobres y un de salud para trabajadores, eso en el tiempo va a hacer que ambos se debiliten, como lo corroboran las cifras en la actualidad. Para finalizar, Alexandro, respecto a los derechos de los pacientes y usuarios, que el organismo supuestamente que debiera defenderlos y supervisar pues todo este sistema es la SUNASA, ¿no? Y se ha hablado de fortalecer más aún a la SUNASA después de haberle dado tanta burocracia en los últimos reglamentos que han sucedido, y después de recordar también casos para la audiencia como los 7 niños pues muertos en la clínica San Pablo derivados de salud a esta clínica privada. Evidentemente los derechos de los pacientes se van a concentrar en la protección de SUNASA. Esa es mi pregunta, Alexandre. Mira, en el mensaje del 2012, en el mensaje del 2013 y en el mensaje del 2014... Nuevamente parece que tenemos comunicación con de comunicación con Alexandro Saco, coordinador nacional de Forosalud. Seguramente está por un lugar medio complicado donde el acceso a conversar con él se hace algo difícil, pero bueno, él decía algo importante, ¿no? En general la política de medicamentos y la introducción de asociaciones público-privadas pues no obedecen a un sistema regulatorio que nos transparente pues la información respecto hacia la gestión de los servicios de salud. Van a ser meramente, como se dice, no bata gris, equipamiento, infraestructura, o se va a hacer pues parte de los laboratorios, del aspecto clínico. Y ahora sí, Alexandro, para finalizar la entrevista, el mensaje final era respecto a la composición de SUNASA, a su fortalecimiento, como decía el presidente Ollanta, que tiene que ver pues con la defensa de derechos de pacientes y usuarios. Bueno, la SUNASA nació como una entidad encargada de regular a los seguros privados. Así funcionó más de 12, 13 años. Ahora se le ha encargado que sea la que vele por los derechos de todos los peruanos. Bueno, la SUNASA está impedida de lograr eso porque su cultura organizacional responde a una relación de convivencia de no pelearse con los privados.
¿Por qué afirmamos esto? Porque no existe ninguna sola prueba de que la SUNASA haya defendido los derechos de los usuarios en estos últimos años. Ahí está el caso de la Clínica San Pablo, 7 niños muertos, 2 quemados y algún responsable. Si hay una entidad que tiene que velar por los derechos en salud de los ciudadanos, como el caso más simbólico de abuso, de muerte en una clínica privada, no tiene ninguna sanción. ¿Será porque la señora Phillips, que es la directora de SUNASA, trabajó en la Clínica San Pablo? ¿Será porque la señora Phillips, que es la gerente de SUNASA, fue gerente de seguros de Pacífico Seguros? Bueno, son preguntas que quedan en incógnita. Y además, fortalecer los derechos en salud a través de juntas de usuarios, en las cuales la mayoría de los representantes son escogidos a dedo por los funcionarios de SUNASA y de MINSA, es francamente una cuestión, por no decir, es ridículo. Es ridículo. La participación en salud no puede ser direccionada ni dirigida. Entonces, estamos frente a una visión tecnocrática, gerencialista, que lamentablemente ha capturado ya el sector salud y sobre la cual tenemos que articular adecuadamente, porque en estos 2 años que vienen esto se va a profundizar. Ayer el jefe de asesores de gabinete de MINSA, del MEF, sí, en RPP, dijo: este fin de año se van a entregar a los hospitales la gestión de las APPs. Ahora se llama APPs, porque ya no pueden decir privatización, claro, pero en el fondo sí se está produciendo privatización en el sistema público. Y el caso del Hospital del Niño refleja esto en toda su magnitud. El Hospital del Niño se ha construido con dinero público. El Hospital del Niño se ha equipado con dinero público. Y el viernes le han entregado a una empresa la gestión por 10 años sin haber puesto un solo centavo. Eso es lo que queremos para nuestros niños. O sea, con nuestra pata financiera, que las empresas vengan y se lleven el dinero, pues realmente hay que verlo con detalle, porque los mensajes que han aparecido en los medios de comunicación hoy día parece bonito, decir sí, Plan Esperanza, amor, que aquí y allá, que los niños, etcétera, pero no, es una dispersión de esfuerzos, medidas inconexas. Agradecemos pues entonces, como siempre, la comunicación tan amable, Alexandro. Ya estaremos conversando seguramente la próxima semana o en unos días. Ya, listo, saludos entonces por ahí, vamos a ver si la primera se rectifica. Tenemos que hacer plantón. Esperemos de todas maneras que este programa apoyamos pues la causa que Alexandro Saco nos ha expresado. Efectivamente tiene que haber una información periodística transparente. Nos parece, por lo que hemos escuchado y siempre hemos tenido la palabra de Alexandro Saco, coordinador nacional de Foro Salud, que evidentemente pues esto ha sido más un direccionamiento de opiniones respecto a alabar la gestión de Midori Javich, alabar también el mensaje presidencial y no a cuestionar los problemas de fondo, los problemas, porque hay una reforma del sistema de salud en curso y esta tiene que ser observada y también contar con la participación, como no, de toda la ciudadanía y todas las organizaciones de sociedad civil, pues que son el fundamento y la mejor herramienta de cuestionamiento hacia el poder público. Ahora vamos con un corte musical nuevamente.